Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de estructuras de mercado. La estructura de mercado es la composición de este. Esto es, cuántos oferentes existen para un bien y servicio, cuántos demandantes para ese mismo bien o servicio y cómo son las relaciones entre estas. Los oferentes van a ser las empresas productoras dispuestas a proveer ese bien y servicio y los demandantes quienes buscan comprar, quienes tienen intenciones de compra de ese bien y servicio a cada precio. Entonces, puede haber en un mercado muchas empresas o pocas empresas. Puede ser empresas de tamaño grande, principalmente, o principalmente de tamaño pequeño. Puede ser empresas que tengan bienes muy diferenciados o sean bienes que sean casi similares. Bueno, entonces, esta configuración le decimos estructura de mercado. Y decimos que algo es estructural cuando es algo que no se modifica en el corto plazo. Hay tiempos, ¿sí?, que respetar porque no nacen empresas a diario, no se cambia esta composición de un día para el otro. Puede crearse una empresa de un día para el otro, pero no puede cambiar toda esa composición, ¿sí?, de un día para el otro. Entonces esto es estructural, no es coyuntural. Entonces hablamos de estructura de mercado cuando hablamos de esta composición. Y son tipos lo que hacemos una tipología. Decimos que hay una competencia perfecta en una situación ideal. La situación de que hay muchísimas empresas que ofrecen ese bien y servicio, muchos dispuestos a comprarlo o a venderlo, que ese bien o servicio es indistinto y que realmente todas las empresas productoras y todos los consumidores tenemos toda la información para tomar todas las decisiones. Esto es una situación que no existe en la realidad y lo que hacemos es decir, este es el caso límite. Bueno, esa sería competencia perfecta. Todo lo que no sea perfecto es imperfecto, pero dentro de la competencia imperfecta tenemos variantes. La más cercana a la competencia se llama competencia monopolística y es cuando hay muchas empresas que ofrecen muchos compradores o personas dispuestas a comprar, pero que ese bien no es el mismo que el que vende enfrente. Hay alguna diferenciación. Se dice que no es un bien homogéneo. Entonces, bueno, yo tengo una panadería y hago un servicio a domicilio o hago las facturas de determinada característica o atiendo de otra manera o le puse marca, ¿sí? Bueno, todas esas son diferenciaciones que se pueden hacer al producto. Pero igual es un precio el que voy a tener bastante bajo comparado con si hubiera una sola empresa que proveyera ese bien o servicio. Y además yo pienso que puedo modificar haciendo una oferta, puedo captar toda la oferta, todo lo que existe en los clientes que puedan existir, pero la realidad es que eso lo puedo hacer por un tiempo y luego el que compite conmigo va a hacer más o menos lo mismo porque tampoco somos empresas tan grandes que no podamos copiar lo de uno y otro. Entonces, temporalmente se puede acaparar mayor porción del mercado, pero y así tener mayores beneficios, pero esto es por un tiempo, es temporal. A largo plazo, la competencia imperfecta tiende a ser un precio con un beneficio normal, se dice, ¿sí? Nunca tener beneficios extraordinarios. Bueno, sin embargo, bueno, es un lugar en el que es fácil ingresar. Sí, puede llegar a haber un permiso especial que se pueda tener, sí, pero ingresar a ser productor de ese tipo de mercados es relativamente sencillo. Diferente es en un oligopolio, que es la segunda que vamos a ver hoy, es la segunda configuración, a la cual le decimos cuando hay mayor influencia en los precios, porque son pocas empresas, ¿sí? Son muchos demandantes y pocas empresas. En general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oligopolio? Por ejemplo, de las empresas de telefonía, de cable, ¿sí? Hablamos de algunas empresas proveedores de alimentos, pero que son grandes multinacionales, ¿sí? Bueno, por supuesto que estas empresas tienen mayor poder de mercado, tienen un mayor precio que la competencia monopolística, ¿sí? Porque obviamente el poder está mucho más para el lado del productor que del consumidor,
porque los consumidores somos muchos, ¿sí? Entonces, los bienes pueden ser muy similares entre unos y otros. Por ejemplo, la telefonía es algo muy similar entre un proveedor y otro, ¿sí? Pero se diferencia por algunas características. Por ejemplo, por la marca, puede ser porque me hace el plan XX que me da tantos minutos gratis y demás. Por la publicidad, por la propaganda, ¿sí? La publicidad siempre es institucional y la propaganda siempre es más comercial. Entonces, los oligopolios van a tener publicidad y también van a tener propaganda de sus productos o bienes y servicios. Para ser una empresa oligopólica tienes que ser una empresa de gran porte, ¿sí? Y cuando una empresa tiene ese tamaño, seguramente tiene beneficios en sus costos, porque no es lo mismo comprar en cantidades que comprar en pequeñas medidas, ¿sí? Entonces, a mayor posibilidad de compras, mejores ventajas van a tener y entonces los costos van a ser decrecientes para ellos. Y la información, obviamente que ninguna empresa va a proveer tanta información a sus competidores, ¿sí? Entonces también es bastante imperfecta, no se conoce, no es transparente la información. Los oligopolios además tienen algunas estrategias para poder captar ese mercado. Si una baja el precio, las otras deberían hacer lo mismo. Entonces, como se reparten el mercado entre 4 o 5, en general no es una estrategia de baja de precios lo que van a hacer, ¿sí? Porque si no, en realidad lo que harían es deteriorarse ellos mismos, ¿sí? Entonces van a tener otras estrategias, quizás ponerse de acuerdo para los precios, ¿sí? Para sostener de diferentes precios y que cada uno mantenga la porción de mercado que tiene. Eso sería una colusión. A eso se le dice colusión. Coludir es ponerse de acuerdo tanto en los precios como en otras cuestiones. Por ejemplo, ahora vamos a ofrecer al mercado cierta cantidad de este producto. Bueno, en este otro contexto no lo voy a ofrecer porque justamente lo que quiero es que aumenten los precios, ¿sí? Si hay poco, van a aumentar los precios. Entonces, se ponen de acuerdo para este tipo de cuestiones. Esto no está permitido en ninguna legislación o en la mayoría de las legislaciones. Sin embargo, se hace, ¿sí? Porque obviamente no hay pruebas tampoco de estas colusiones. Cuando esas colusiones de largo plazo se le dice cártel. Un cártel o cartel es es ponerse de acuerdo en las diferentes estrategias y de una manera sostenida, ¿sí? Una estructura de mercado cartelizada quiere decir que hay pocas y además funcionan casi como una única, ¿sí? Y también, por supuesto, que es ilegal en la mayoría de las legislaciones. Pero además, nosotros cuando hablamos de cártel generalmente lo asociamos a cuestiones o bienes que son ilegales. No necesariamente, puede ser un bien legal, ¿sí? Pero tener esa estrategia que no es legal, ¿sí? Bueno, y la última configuración es el monopolio, que cuando existe una sola empresa que produce ese bien o servicio y entonces impone, ¿sí?, su precio, por supuesto que sujeto a la demanda que tenga. Pero bueno, ¿qué ejemplo podríamos encontrar? Es tanto en bienes como en servicios. Una proveedora de luz de una ciudad es un monopolio. Y el monopolio puede llegar a ser un monopolio estatal o privado. El mismo Estado puede tener el poder de monopolio, ¿sí? El Estado muchas veces da la concesión de monopolio porque existe la necesidad de tender redes, ¿sí? O hacer un determinado un cableado o una determinada inversión tan importante que si lo hicieran varias empresas no les rendiría, porque necesitarían una demanda cautiva para poder absorber esos costos tan importantes. En ese caso se habla de monopolio natural y en ese caso se justifica que la empresa proveedora sea un monopolio. En otros casos, en realidad es un monopolio porque descubrió un determinado producto y entonces se le da una patente, ¿sí? O un derecho por haber inventado ese producto, un derecho de autor. Bueno, todas esas son restricciones que se ponen para que otro no ingrese al mercado y haga lo mismo sin haber hecho esa inversión.
Bueno, y a eso se le dicen barreras de entrada. Entonces, en un mercado que hay barreras de entrada, quiere decir que hay patentes, que hay este tipo de derechos de autor. Otra barrera de entrada sería que, bueno, se considera un monopolio natural y por eso hay una única. O también una barrera de entrada sería, ahí tenemos tanta superioridad tecnológica que realmente es un abismo respecto a los otros competidores potenciales. También hay barreras de salida. Y esto se da más que nada en el oligopolio, en realidad. Si yo tengo como consumidor que hacer una inversión importante para dejar de consumir ese bien, ¿sí? Entonces me implica un gasto adicional y sigo con lo que tengo. ¿Sí? O por lo menos lo evalúo y me cuesta mucho tomar esa decisión. Por ejemplo, si yo soy proveedora de un software y soy clienta de un software de administración y eso se lo capacité a los empleados, lo implementé, además tengo todo funcionando de esa manera. Bueno, si tengo que cambiar por otro, tendré que volver a capacitar, volver a comprar otros accesorios, volver a invertir para poder cambiar. Entonces, la decisión no es tan sencilla, eso es una barrera de salida que las mismas empresas ponen. Antes, cuando la telefonía teníamos que cambiar de número para cambiarnos de operador, era una barrera de salida, porque perder todos los contactos era una barrera importante para cambiar de un operador a otro por poca diferencia de dinero. Esa barrera se quitó, ¿sí? Entonces hoy es más fácil, es más transparente poder cambiar de un operador a otro, aunque llevan tiempos, ¿sí? Bueno, el tiempo también puede llegar a ser una barrera de salida. Bueno, esto entonces que les estoy explicando, tanto si lo categorizamos en este orden, monopolio, oligopolio, competencia monopolística y competencia perfecta, va desde lo más concentrado por la oferta, o sea, desde cuantos menos productores hay, a lo más concentrado, a lo más atomizado, o sea, a la mayor cantidad posible. Pero también podríamos pensar ¿qué pasaría en el caso de que no hubiera un solo productor, por ejemplo, que hubiera un solo demandante? Existe esa posibilidad de que haya un solo demandante y sería, por ejemplo, el caso de una municipalidad que quiere contratar un bien o servicio, supongamos quiere tener un plan social de entrega de medicamentos o alimentos, lo que sea, y va a hacer una licitación para proveer esos alimentos o esos medicamentos. Entonces se van a presentar varias empresas que van a ser las que ofrecen el producto y van a competir entre sí para lograr a ese cliente importante que es el municipio. En ese caso se llama monopsonio. Monopsonio es cuando hay un demandante y varios oferentes. Y por supuesto que ahí el poder está del lado del consumidor, porque es uno solo, ¿sí? Entonces ahí el precio que se va a buscar va a ser el más barato, ¿sí? El más bajo. En cambio, en el monopolio el precio tiende a ser mucho más alto que, por ejemplo, en una competencia perfecta. ¿Por qué? Porque el poder de mercado está del lado del productor que es uno solo, ¿sí? Entonces el consumidor ahí está más atado, ¿sí?, a cambiar de operador si fuera a salir uno nuevo. Y en el caso del oligopolio está atado también porque está concentrado el mercado. Entonces hablamos de concentración cuando hay pocos. Bueno, por ahora eso es todo, luego lo relacionaremos con otros temas a medida que vayamos avanzando. Chau, chau.